Buenas tardes, Alberto Rafael. Buenas tardes. Es para mí un honor tenerla aquí conmigo para realizar esta entrevista y quisiera sobre todo hacer una pequeña introducción sobre quién es usted, cuál ha sido su trayectoria, qué tipo de formación ha usted tenido. Bueno, usted ha sido desde muy joven alguien apasionado por el pensamiento, que desde temprana edad mostró esa afición por la filosofía, más concretamente por la primera filosofía, denominada como la metafísica, y en función a sus proyectos intelectuales, además de ejecutivos, como ha sido, por ejemplo, Espacio 7, corporación y organización creada por usted y dirigida precisamente también por usted. Y después de esta introducción sobre usted y sobre trayectoria, me gustaría preguntarle qué tipo de proyectos tiene usted planteado, una visión más futura, qué tipo de base va a tomar y qué enfoque, sobre todo, va a estar dirigido ese proyecto que usted está organizando. Bueno, yo antes de nada quisiera darte las gracias por estar aquí, por hacerme esta entrevista. Aclarar que yo soy un humilde pensador, que soy un autodidacta de la filosofía, de la metafísica, todo lo que es el tema espiritual, todo lo que es el tema de desarrollo personal. En su momento creé una terapia que se ha usado ya durante algún tiempo, que es la terapia de la identidad espiritual. He hecho varias cosas a lo largo de mi vida, he escrito algunos libros y he creado algunos proyectos, como tú decías antes, como Espacio 7. Los proyectos presentes y futuros que tengo en mente, yo junto con otro equipo que va a estar también formado, sobre todo va a ser importante el que se van a añadir a lo que ya hacía nuevas materias como Reiki, como cosas de estas que van de alguna forma también no solamente a tratar lo que es el tema psicológico o el tema mental o espiritual, sino también un poco más a nivel físico, el trabajarlo a través de todas estas técnicas que son bastante positivas y ayudan mucho a muchas personas. En este proyecto está una gran profesional, que es Pilar García, que va a estar con nosotros en lo que va a ser el nuevo proyecto que se va a llamar Espacio Consciente. El espacio consciente va a abarcar varios temas como son la terapia, las charlas, las mismas conferencias que yo seguía dando sobre la tecnoespiritualidad, que aún hoy en día sigue resonando en muchas personas y en muchos sitios que me siguen llamando para dar este tipo de conferencias, de la visión que tengo yo de lo que es la existencia. Y bueno, con este espacio consciente que ya estamos creando, ya en YouTube tenemos un canal, en breve pues iremos a otras partes de las redes sociales también para darnos a conocer un poco. La ubicación exacta, física, todavía no está muy bien definida, aunque se piensa hacer en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Y bueno, eso sería un proyecto a más largo plazo, pero que ya está empezando a funcionar a partir de estos momentos y ya se están empezando a subir varios vídeos, charlas, conferencias, temas sobre el Reiki, de cómo se efectúa, de lo que trata, etcétera, etcétera. Bueno, Alberto, usted anteriormente ha mencionado una palabra que ha resonado en mí y en la cual va a ser la característica principal de la siguiente pregunta que le voy a formular. Antes de nada, preguntarle si el espacio consciente, esa organización que está usted creando con otros profesionales, va a tener como base principal esa teoría que usted ha estipulado durante muchos años y que le ha costado tanto tiempo crear y perfeccionar, que es la tecnoespiritualidad. Me imagino que toda esta organización estará enfocada fundamentalmente desde la base de la tecnoespiritualidad, idea que, como ya he dicho anteriormente, usted ha creado. Bien, ahora lo que quisiera preguntarle sobre todo referido a la tecnoespiritualidad es en qué momento de su vida, ya no solo como pensador, sino también como ser humano, usted descubre la necesidad de crear una corriente distinta a las actuales para poder tener así usted su propia satisfacción intelectual. ¿En qué momento de su vida, de qué manera y cómo ha llevado durante tanto tiempo ha realizado esta teoría? Bueno, en principio
más que satisfacción intelectual, es satisfacción personal, ¿no? Porque tampoco pienso yo que es una visión a la que yo he llegado por una serie de conclusiones y preguntas que me he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Una de las preguntas yo creo que todos nos hacemos es ¿por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Si Dios existe? Etcétera, etcétera. Eso en su momento, con el estudio, la filosofía, la metafísica, etcétera, etcétera, que daba algunas pautas a seguir de alguna forma, ¿no? Me hice cuestionar todo eso que había aprendido, que había estudiado, ¿no? Y entonces fue que surgió en mí, porque también no fue una cosa tampoco meditada al 100%, sino que fue surgiendo en mí el tema de la tecnoespiritualidad, ¿no? Y yo digo una frase que ya se ha hecho un poco famosa, y es que lo espiritual, es decir, no tiene nada que ver con lo divino, tiene que ver con lo tecnológico. Y aunque esto sería mucho poder hablarlo en una entrevista de este tipo, te doy algunas trazas para que nos podamos entender en lo que yo quiero decir. Para mí la tecnoespiritualidad ha sido el encontrar en mí mismo respuesta a esas preguntas que yo como ser humano me hacía, ¿no? La pregunta clásica: ¿existe Dios? ¿Qué hacemos aquí? ¿Somos solamente esto que vemos o somos algo más? Bueno, eso de alguna forma con la tecnoespiritualidad y el recorrido, porque esto me ha llevado muchos años a estudiarlo, muchos años meditarlo, muchos años observarlo, muchos años de también conectar con otras personas que también tienen otra filosofía, otra forma de ver la vida, y ir encajando eso de alguna forma para yo formar y crear mi propio criterio, ¿no? Entonces la tecnoespiritualidad es una cosa que surge de la necesidad personal mía de querer ahondar o responder en la medida en lo que cabe a estas preguntas eternas del ser humano. La verdad que, sin duda alguna, el tema de la tecnoespiritualidad, las terapias de la identidad que usted ha realizado, sobre todo enfocado en la comunidad autónoma de las Islas Canarias, ha sido, hablando mal y pronto, un bombazo, sinceramente. Y ahora quisiera enfocarnos realmente en el tema que nos acomete la entrevista de hoy, que es Espacio Consciente, la organización que usted está construyendo con otros profesionales. Y la principal pregunta que le voy a realizar sobre este proyecto es ¿de qué forma va a abarcar Espacio Consciente tanto la tecnoespiritualidad como el Reiki anteriormente mencionado? Y me imagino que otros elementos, otras incorporaciones que se irán añadiendo de forma que vaya evolucionando el tema del proyecto. Bueno, en principio tengo que comentar que los proyectos anteriores que yo tuve no son proyectos que se hayan acabado, sino que en su momento evolucionaron a esto que se llama hoy Espacio Consciente. Yo con mi pareja, Pilar García, que lleva también muchos años estudiando este tema y bueno, de alguna forma intercambiamos formas de pensar, de ver las cosas. Ella es una muy buena profesional de Reiki, una cosa que maneja muy bien, que le gusta, que lo sabe explicar, que lo sabe transmitir. Entonces, a través de ella y mis ideas, hemos creado una conexión más allá del propio trabajo, que es trabajar todo lo que son los temas espirituales, temas de desarrollo personal, a través también de los métodos físicos, de lo que es la actuación en la energía en el cuerpo físico, a través de este tipo de terapias y de medicinas ancestrales, ¿no? Como gesto del Reiki, ¿no? Y hemos creado lo que es Espacio Consciente, que va a ser la unión o la fusión de dos ideas que se convierten en una, que confluyen en una, para realizar mejoras en la vida de las personas que se acerquen a nosotros o que se acerquen a nuestro espacio consciente. Bueno, la verdad que un proyecto bastante prometedor de su mano, tanto suya como la de su pareja. Y ahora quisiera preguntarle por una cuestión etimológica, ¿no? Sobre todo en el nombre del propio proyecto, Espacio Consciente, ¿no? Esa referencia que hacemos dentro de la mentalidad a la parte voluntaria del ser. Quisiera preguntarle por qué consciente y no simplemente mental. Bueno, pues te contesto, mira.
Yo pienso que las personas estamos embullidos, todas las personas estamos embullidos en una sociedad, en un sistema que lo que nos hace es nos aparta de nuestra propia conciencia, de lo que realmente somos, ¿no? Cuando estamos trabajando, cuando estamos en la calle, cuando estamos con los amigos, estamos de alguna forma interpretando un papel que la sociedad nos autoimpone o nos impone y nosotros, ¿cómo te diría yo? Participamos de ella, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces con este proyecto de espacio consciente, lo que hacemos es que las personas cuando tengan esa parada de tranquilidad, de querer ahondar más en su mentalidad, en su espiritualidad, en sus emociones, espacio consciente les dé herramientas, visiones totalmente diferentes a las que normalmente estamos escuchando constantemente por ahí, ¿no? Desde hace unos años para acá hay una corriente New Wave, una corriente de muchos terapeutas, de todo el mundo tiene una idea de la filosofía, de la metafísica, pero son ideas que son muy superficiales, es mi modo de entender. Eso no significa que haya muchas personas que están muy interesadas en ahondar en estos temas y llegan realmente a conseguir cosas propias, porque yo creo que lo más importante de cualquier proyecto o de cualquier cosa en las personas es crear la esencia de uno mismo y después poder aportarla a los demás. Es decir, a mí particularmente no me vale alguien que estudia mucho, que sabe mucho de Platón, de cualquier otro filósofo, ¿no? A mí lo que me vale es, en base a lo que tú sabes, a lo que tú has estudiado, a lo que tú has vivido, a tu vivencia, ¿cuál es tu aporte personal a esa parte de nosotros que está siempre buscando, o en la mayoría de nosotros, que está siempre buscando lo que es realmente el sentido de la vida, ¿no? Entonces, Espacio Consciente, simple y llanamente, es un proyecto que está empezando a caminar ahora y que lo que haría o lo que hace es que en esos espacios de tranquilidad, de personas que necesitan esa reflexión interna, se acerquen a este espacio en el que al menos por un rato puedan ser conscientes. Y después seguimos con el teatro. Después seguimos con el videojuego, que ya tú, que me has leído un poco y sabes de lo que hablo, después seguimos con la película de la vida, ¿no? La verdad que imagino que la manera en la que usted está planteando, bueno, como usted ha podido responder tanto a esta pregunta como en preguntas anteriores, plantea Espacio 7 como un espacio de inflexión en cuanto al sistema, a la sociedad, enfocado en esos elementos principales de la búsqueda del sentido de la vida, por ejemplo, de una manera de las personas, ¿no? Ahora, otra pregunta que yo quería hacerle, don Alberto, estaba más enfocada a un ámbito más, digamos, difusivo del espacio consciente. Como usted ha mencionado anteriormente, Espacio 7 está empezando a surgir ahora en redes sociales como en YouTube y va a difundirse a otras, me imagino que las conocidas por los usuarios fundamentalmente. En cuanto a terapia, imagino que Espacio Consciente, como usted ha mencionado anteriormente, llevará a cabo este tipo de terapias, charlas explicativas y divulgativas sobre todo. Y me gustaría preguntarle sobre todo sobre esa difusión, ¿no? Sobre de qué manera está usted planteando, de qué manera plantea la difusión general, ¿no? Porque naturalmente las personas tienen una manera de comprender distinta en función de los sitios en los que se encuentren o una mayor o menor disponibilidad, como usted comprenderá. Ojo, no me quiero referir a esta pregunta en cuanto a su localización geográfica, ¿vale? Ya usted ha mencionado anteriormente que tiene pensado situar sobre todo como núcleo, como fulcro de este proyecto las Islas Canarias. Sin embargo, quisiera preguntarle qué pasa con el resto de España y qué pasa con esa localización geográfica en el resto del territorio español. Bueno, te agradezco que me hagas esta pregunta porque esto lleva una respuesta sencilla. Vamos a ver, el que tenga un punto geográfico, hoy en día tenemos la ventaja de que tampoco es necesario tener puntos geográficos localizados. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las redes sociales, tenemos el YouTube, el Instagram, el Facebook, páginas web. Es decir, el hoy al llegar a las personas es cuando más fácil ha podido ser.
no es necesario tener un punto concreto en lo que es dentro de la geografía. Yo anteriormente he hecho conferencias, terapias grupales y personales en todo el territorio nacional e incluso en el extranjero y nos desplazábamos porque bueno, también el contacto físico, la energía, eso es importante, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el medio que creo que hay que valorarlo, que tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, pero una de las cosas positivas es que hoy en día cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede plantear una idea, un planteamiento de vida desde su casa y poder proyectarlo hacia el mundo. Para mí yo creo que eso es fundamental y una de las cosas más positivas de las redes. ¿Qué pasa? Esto no quita con que al haber tantos mensajes de muchas cosas, pues también pierde un poco a la gente, ¿no? Espacio consciente, de lo que se trata, es de aunar a través de lo que son las terapias, las charlas, las conferencias, el breaking, todas estas cosas que vamos a hacer, crear un espacio conjunto en el cual las personas se sientan a gusto, puedan libremente disponer de su capacidad de reflexión, de poder preguntar a través de la tecnoespiritualidad, de la identidad, que son las terapias que yo más he trabajado con las personas. Aquí hago un inciso, y me vas a perdonar por esto, ¿no? La terapia de la identidad, que mucha gente me pregunta, me las hace, yo las he hecho por videoconferencia, es decir, y una de las cosas que yo siempre digo es cómo vamos a hacer algo si no sabemos quiénes somos, ¿no? Si no sabemos de dónde provenimos, quiénes somos realmente. Si no tenemos nuestra identidad clara, no podemos avanzar. Es decir, tú sales a la calle y no sabes quién eres y alguien te pregunta, ¿y tú qué contestas? Pues no sé, yo estoy caminando por la calle pero no sé quién soy. Pues un tanto pasa a la humanidad, que estamos todos desarrollando un papel, pero realmente no sabemos en qué papel estamos jugando, quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, espacio consciente va a ser eso. Un espacio donde se van a crear momentos, donde se van a crear situaciones en las que el ser humano reflexione, se plantee la existencia, porque eso, en definitiva, te va a dar más tranquilidad a la hora de vivir. Estamos en un mundo en el que todo es inmediato, todo es rápido, es el consumismo, el aquí y ahora constantemente de las cosas, sin tener un poco más de perspectiva a la hora de la vida, ¿no? Entonces yo creo que un poco uniendo esto con la pregunta de Masías, hoy en día no hace falta espacios físicos, concretos, geográficos, porque tenemos todo este tipo de redes, pero lógicamente sí va a haber un espacio concreto. Las Islas Canarias no tiene otra cosa sino porque yo soy canario, ¿no? Y como soy canario, pues ya a la edad que tengo y me gustaría al menos pues volver a mi tierra, ¿no? Y empezar ese proyecto geográfico desde ahí, ¿no? ¿Por qué Fuerteventura? Porque yo he trabajado mucho en Fuerteventura a muchos niveles, ¿no? Dando conferencias, terapias, cursos de formación comercial, imagínate todo lo que he podido hacer. Y Fuerteventura fue el inicio de todo esto que yo empecé a pensar, a difundir en su momento, ¿no? Y es como una especie de retomar ese inicio para desde ahí exportarlo al mundo. Bueno, Alberto, me imagino, como usted ha ido explicando, espacio consciente, más que un espacio físico, es un espacio basado sobre todo en la difusión tecnológica, ¿no? Que como hemos visto, la tecnología, tanto en su proyecto como en su propia corriente de pensamiento, tiene una gran influencia y, y es remolcadora la potencia que tiene la tecnología dentro de todo este proyecto, ¿no? Tanto futuro como presente e incluso pasado. Ahora mi pregunta va a ir enfocada sobre todo a un aspecto que desde mi humilde ignorancia quisiera que usted me respondiese. ¿De qué manera, y esto lo hago para ponerle en situación, ¿no? Sí. Un cliente que usted tenga, una persona que esté dispuesta a asumir este tipo de charlas sobre identidad, la verdad me resulta un tema muy, muy fascinante y al cual podemos indagar, sobre todo en esta conversación.
Quisiera preguntarle de qué manera espacio consciente ayuda a una persona a saber quién es realmente, ¿no? Porque habíamos dicho que espacio 7 es ese punto, ese espacio diferenciador en el que una persona puede reflexionar, cuestionar y descubrirse a sí mismo. Pero de qué manera realmente en espacio consciente llegamos a esa reflexión tan profunda que somos capaces de descubrir quiénes somos. Mira, yo pienso que las cosas son mucho más sencillas de lo que nos hacen ver y lo que nosotros creemos, ¿no? Nosotros cuando nacemos pasamos por un sistema de reprogramación, ¿no? Yo, por ejemplo, a la educación le llamo educacastración. Nos castran mentalmente. Nos dejan en una posición en la que solo vamos a ser programados para trabajar para el sistema. Y mientras menos comunicación tengas tú con tu interior, al sistema le beneficia. Mientras tú no te hagas preguntas, mientras tú no pienses quién eres, mientras tú no descubras tu identidad, mientras tú no descubras tu poder, porque a través de la identidad viene tu poder, el sistema está contento. Espacio 7 en su momento fue un proyecto encarado y dirigido a una crisis, y yo lo que intenté en su momento es intentar hacerle ver a las personas que si nos ayudábamos todos, el sistema no podía tan fácilmente con nosotros, ¿no? Si nos uniéramos las personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay familias que viven con 400 euros que le dan el paro, o con personas mayores que viven con 500 euros. ¿Cómo se puede vivir así? ¿De qué forma? Es decir, el sistema nos tiene toda la vida trabajando para el sistema, y cuando ya no valemos para nada, nos da una miseria y busca usted ser la vida, ¿no? Pero también eso ha sido un error nuestro, porque nosotros le hemos dado excesiva autoridad y hemos dependido mucho del sistema. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si 4 personas mayores que viven separadas unas de otras, que están pagando un alquiler o una hipoteca, o si tienen la casa pagada, que es el agua, la luz y los gastos, esas 4 personas se unen con sus paguitas. Pon tú que cobre cada uno 500, 400 o 500 euros. 4 personas son 2.000 euros. Venden sus propiedades, todo aquello que ya no va a servir, porque ya al final de la vida lo que quieres es vivir conscientemente lo que te queda. Pues esas 4 personas se unen, alquilan un espacio o compran un espacio, y con sus paguitas pueden vivir tranquilamente los 4. Y encima están acompañados, y encima están ayudados por la misma energía que produce la ayuda. Esto es como la ley de la atracción, es lo mismo, ¿no? Si tú estás toda la vida ayudando, si tú toda la vida estás compartiendo, la vida comparte contigo, ¿no? Pues yo me imagino que la vida sería mucho mejor y mucho más agradable para las personas, ¿no? Espacio consciente es la evolución de todo aquello que en su momento hice para llegar a la conciencia. Yo, cuando veo muchos libros de despertar de la conciencia, o muchos lugares que se digan a esto de las terapias, despertar de la conciencia, ya no estamos en el momento de despertar la conciencia. Esa es mi humilde opinión. Estamos en el momento de la conciencia. El que se ha despertado está despierto, y el que no ha despertado seguirá dormido. Porque si con todo lo que está pasando en el planeta no se da cuenta, no es capaz de leer entre líneas lo que está pasando, esa persona muy difícilmente va a despertar, ¿no? Entonces, espacio consciente es el espacio donde la conciencia no se prevé o no se espera, ya está aflorando. Eso es espacio consciente. Y a través de las técnicas, de las herramientas que nos proporcionan las personas que ahí hacemos nuestro trabajo, le da una guía, porque en definitiva yo creo que todo el mundo esta información la contiene. Todos sabemos, todos somos lo mismo. Lo que pasa es que a uno le cuesta más, a otro le cuesta menos, o otros se esfuerzan por entender, y a otros les importa un pepino porque están viviendo lo que están viviendo y ya está, ¿no? Yo creo que es un espacio que va a ayudarnos, y cuando digo ayudarnos me refiero a todos, porque todos aprendemos uno de otro,
y va a ser un espacio que creo que de alguna forma va a crear el que personas con estas inquietudes podamos unirnos y a través de eso poder llegar a evolucionar acorde con lo que las energías, el cosmos nos está hablando, nos está diciendo. Ya no nos podemos quedar solamente en la superficie. Y estamos en un peligro, y es que o la sociedad cambia o nos vamos a ver esclavizados. De aquí a unos años, ustedes, la juventud, si no empezáis a trabajar, a prepararos, a ver las cosas con un poco más de mira, más allá de lo que es nuestro cuerpo y de lo que el sistema nos vende, van a ser esclavizados. Hoy en día vemos a los jóvenes trabajando por 700, por 800 euros. Aquí en España, desgraciadamente, los grandes genios se van a otros países porque no tenemos nada que ofrecerle, ¿no? Si somos nosotros los responsables de poder cambiar la sociedad y por ello poder enfrentarnos al sistema. Bueno, Alberto, por mi parte, la verdad, ha sido para mí un enorme placer poder haberle entrevistado en persona y sobre todo haber podido recabar tanta información sobre este proyecto futuro que sin duda alguna, tanto yo y seguramente los televidentes estemos esperando a que aflore y se manifieste de manera física. Ha sido un placer, Alberto. Espero que le vaya muy bien en su proyecto, le vaya muy bien a usted, le vaya muy bien a su pareja y a todos los profesionales que conforman todo este gran equipo de profesionales. Y le deseamos mucha suerte desde aquí, desde nuestro canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Y agradecerte primero la entrevista y agradecerte el que gente joven como tú esté interesado por estos temas y que eso es lo que a mí me da esperanza. Fe siempre la he tenido, pero me da esperanza de que esto puede cambiar. Sin duda alguna. Esperemos que así sea, don Alberto. Muchas gracias, muy amable.